Hoy vamos a hablar de una planta muy especial, muy llamativa, son los cactus. A veces nos pueden crear rechazo, Ismael Pizarro, pero hay que reconocer que son al menos diferentes a todas las plantas que existen. Buenas tardes, Isabel. Muy buenas tardes. Sí, son diferentes. Normalmente aquí hablamos de plantas autóctonas y en el caso de los cactus es todo lo contrario, porque una de sus curiosidades es que ni siquiera en todo el continente tenemos cactus autóctonos. ¿Dónde se encuentran exclusivamente? Todos, incluso todos estos que tenemos aquí, provienen de América. Para ser exactos, sí que existe una especie concreta que no parece un cactus en toda la parte de Europa, Asia y África, pero lo que son cactus como tal, porque también veremos algunas diferencias entre otras especies que se parecen, provienen del continente americano. Están todas ahí, pero son muchas. ¿Cuántos tipos de cactus pueden existir? Bueno, podemos encontrar infinidad de cactus, más de 200 especies diferentes de cactus que provienen solo de un continente, ¿no? De una parte del mundo, y que se han extendido tanto, incluso en nuestras casas, ¿no? Porque aquí en Aragón, en España, lo más habitual donde vemos un cactus seguro que es debajo de la pantalla del ordenador. Eso es muy llamativo porque en general a los cactus les da la luz directa del sol, ¿no? Porque su zona de confort, digamos que son los desiertos donde encuentran mucho sol, y sin embargo los tenemos metidos en casa. ¿Qué cuidados requieren? Claro, eso es algo que también aplicamos siempre cuando vamos a diseñar un jardín con cualquier otra especie. Tenemos que el truco para saber cómo mantenerlos, cómo mantener esas especies, es fijarnos en su origen. Los cactus provienen de las zonas desérticas de América, ¿no? De los desiertos americanos. Entonces, ¿qué ocurre? Insolación, no tienen sombra de otras especies, de otros árboles, de nada alrededor, insolación por todas sus caras. Todo lo contrario que en casa. Efectivamente, entonces normalmente en casa se nos suelen morir, ¿verdad? Exactamente, de hecho aquí nos ha pasado con uno de una compañera que lo tiene un poquito pocho, vamos a decirlo así, y le vamos a intentar dar una segunda vida, ¿no? Claro. ¿Vamos a proceder a ello? Porque, claro, otra de las dudas que tenemos es cómo trasplantamos un cactus. ¿Cómo lo trasplantamos sin pincharnos? Con esas espinas que tienen, ¿no? Yo me voy a poner estos guantes también, ya que veo que lo haces, pero Ismael, ¿es suficiente con estos guantes, que los veo unos guantes muy normalitos? Para los cactus que solemos tener en casa, sí que es suficiente, porque lo único que tenemos que tener en cuenta... Vamos a poner un poco de sustrato, además, especial de cactus. Ah, bueno, esto también es importante, ¿no? Porque una de las cosas que hay que tener en cuenta para cuidarlos es el sustrato que se utiliza. Vemos que aquí es bastante diferente, ¿no? Es como más gordito. Sí, es un sustrato con una granulometría mucho mayor, tiene más grava, porque lo importante es que el agua drene. Decía que con los cactus que tenemos en casa, pues no hay que tener especial cuidado a la hora de trasplantarlos. Vamos a proceder a ello. Hay que tener el mismo cuidado, mira, vamos a proceder con este, y hay que tener el mismo cuidado que tenemos que tener con cualquier otra planta, que es el de no ejercer presión. ¿Por qué? Porque con otras plantas que no tengan espinas, si ejercemos presión, las podemos dañar los tallos, y en este esta caso te podemos dañas tú. dañarnos nosotros, efectivamente. Entonces, simplemente con cuidado volcamos y hacemos un poquito de presión en la maceta, saldrá. ¿Y no te estás pinchando a pesar de llevar unos guantes normales? Llevo unos guantes normales y no me estoy pinchando porque no estoy ejerciendo presión. Exactamente. Movemos siempre hay que quitar un poquito de tierra para que la raíz pueda desarrollarse mejor. Aquí vemos las raíces. Pocas herramientas veo que estás utilizando. Yo es que siempre uso las manos. Las manos siempre es lo más seguro con estas protecciones de los guantes, pero es lo más seguro tanto para el método de plantar y para la propia planta, para no dañarla. Y luego ahora añadimos un poquito más de sustrato. Efectivamente, para que quede fijo por todos los lados. Y que ¿La cantidad más o menos? No, pues siempre hay que dejarlo pues, igual que en cualquier otra planta, siempre pues, con un poco más rebajado del borde de la maceta, porque aunque sean cactus, hay que regarlos, entonces eso evitará que el agua desborde. Vale, una vez trasplantados ya, llegan esos cuidados. La gran pregunta, agua. ¿Cuánta agua? ¿Cuándo? Pues si el sustrato es el adecuado y drena, realmente por el agua en los cactus no nos tenemos que preocupar. Es lo mismo que en todas las otras plantas, incluso por el exceso de agua, no nos deberíamos preocupar. Normalmente en casa decimos que se nos han puesto un cactus, ¡ay, lo he regado demasiado! No, seguramente porque el agua se ha quedado estancada y no ha podido drenar. Porque los cactus suelen soportar bastante bien la humedad. Lo que no soportan bien es la humedad combinada con el frío. Ahí sí que ya perecen. Ahí lo tenemos mal.
Sí. Bueno, ¿algún cuidado más? ¿Mucha luz requieren los cactus? Eso es otro de los problemas por los que generalmente el problema principal por el que los cactus mueren en casa, que es que necesitan sol directo, aunque la habitación donde los tengamos estén muy iluminada, realmente al no recibir esa insolación directa y ese intercambio de aire que se produce en la naturaleza, al aire libre, es por lo que más sufren sobre los cactus. De hecho, podemos ver que incluso se empiezan a espiralar, que se llama, pierden esa forma globosa y empiezan a deformarse, y eso es porque van buscando esa luz. Estamos nombrando todo el rato que habitualmente los encontramos en el interior, en nuestras casas, pero también es muy interesante el realizar con ellos jardines, ¿no? El instalarlos en zonas ajardinadas por las llamativas formas que tienen. Efectivamente, y sobre todo en este periodo de sequía y en este clima, que cada vez las sequías son más prolongadas. ¿Qué mejor planta para resistir? Los cactus no requieren apenas agua, crecen en el desierto, pero además es que tienen unas formas características que no las tiene ninguna otra planta. Formas muy llamativas. Perdona, Ismael, que si te parece vamos a disfrutar en Zaragoza, porque seguro que muchos despistados no nos hemos dado cuenta, yo la primera, de que tenemos un jardín precioso aquí muy cerquita, en Paraninfo, y vamos a verlo y ahora continuamos hablando más curiosidades. Claro que sí. Rapidez, rutina y mirada al frente. Eso que hace que, como la capacidad del cerebro para observar necesita que fijes la atención en un aspecto muy concreto, si tiene la cabeza en otro sitio, no observas. Si pasan por Gran Vía a la altura de Paraninfo y observan detrás de la valla, verán una multitud de cactus. Normalmente pasa muy desapercibido. Sí que es verdad que de vez en cuando alguna pareja pues, de señores mayores y tal se ha fijado. De hecho, alguna vez vengo yo por aquí a ver cómo están y me dicen, qué jardín más bonito, que no sé qué, que no sé cuánto. Y digo, mira. Nosotros hoy vamos a disfrutar de él. Este jardín tiene dos planteamientos. Uno, que es el puro botánico, en el cual uno se puede fijar que hay distintos tipos de especímenes que además se les nota mucho la diferencia. A ver, aquí tienes uno que tiene pelo y ahí tienes uno que es una bola enorme. Y el otro aspecto es un aspecto docente, para que se den cuenta que hay cosas que tienen que ver con la naturaleza que hay que cuidar. Todo con un objetivo. Tiene que ver con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, la cual nos dice, pararos un poquito a pensar que hay unos cuantos problemas, 17 líneas de problemas con 100 y pico subproblemas y muchos más, los cuales debéis reparar que en la medida de tus posibilidades debes recapacitar un poquito y ver lo que puedes hacer. Aquí tenemos los cactus, traídos todos por Francisco. Bueno, esto es una historia familiar. Estos que tenemos aquí son todos herencia de mi madre. Pero no solo podemos encontrar plantas en este espacio. En los Objetivos de Desarrollo Sostenible hay cosas que tienen que ver con los vegetales, pero también tienen que ver con los animales. Claro, no vamos a hacer un zoo, pero los peces son muy agradecidos si eliges las especies adecuadas. Y a diferencia de los cactus, que hay que cuidarlos, en esta ocasión se basan en una filosofía diferente. Estas plantas, aunque sí que están clasificadas por bloques, un tipo de plantas en un sitio, no se cuidan, son salvajes. Por último, esta zona dividida en dos espacios, uno lleno de piedras y otro lleno de vida. Es un contraste, buscado adrede. En lo que tenemos en la parte de la izquierda, que veis que son todo piedras y unos cubos con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, es lo que se puede conseguir si no se hace nada. Y esta otra parte, que en tiempos fue exactamente igual, es lo que se puede conseguir si se hace un poquito. Supongo que han entendido la moraleja de todo esto. Queremos resaltar dos cosas. Una es que si tú te paras y miras, disfrutarás. Y la segunda es que si la naturaleza se cuida mínimamente, rebosa vida. Y si te paras y la miras, lo comprobarás. Hay que disfrutar de la naturaleza y estar muy atentos porque a veces podemos confundir el cactus con otra planta que puede parecerse pero que no es un cactus. Efectivamente, Isabel. Y esa es la comparación. Si nos vamos a los desiertos del continente europeo, del continente africano o Asia, lo que vamos a encontrar realmente van a ser... Vamos a pensar que son cactus, porque por lo que pensamos, por la estructura de un cactus, vamos a decir, es un cactus, pero realmente... Y porque pinchar, pinchan. Y porque pinchar, pinchan, pero realmente son euforbias. Y aquí tenemos una comparación de una euforbia. Esta es una euforbia que proviene concretamente de la isla de Madagascar.
que vemos que tiene muchas similitudes, entre ellas las pinchas o las espinas con los cactus. Hay otras especies en los desiertos de África que se parecen mucho más a los cactus. De hecho, a simple vista no podríamos diferenciarlas de este, por ejemplo. Lo que sí que podríamos hacer para diferenciarlas, que en esta está ocurriendo, es que las euforbias, al dañarse mínimamente o al mínimo daño, emiten como una leche. Ocurre con la flor de Pascua también, que también es una euforbia, que es lo que las caracteriza, y eso no lo emiten los cactus. Oye, un momento, stop, eso de que la flor de Pascua es una euforbia, es muy llamativo, fíjate. Es que las euforbias tienen unas formas totalmente diferentes. Podemos tener estas que tienen estas espinas y podemos tener, que de hecho aquí en Aragón tenemos infinidad de especies de euforbias silvestres que no tienen ni siquiera espinas. Lo ideal, o sea, lo que tenemos que saber, si queremos tener este aspecto de cactus o que queremos tener un cactus en casa, incluso grande, porque hay euforbias que parecen cactus que tienen incluso 3 y 4 metros de altura, incluso más, es que las euforbias van a aguantar mejor, van a soportar mejor las condiciones del interior de casa. Porque, así que, perdona, el resumen sería, en vez de cactus, una euforbia. Sí, que a simple vista va a ser el mismo, va a tener el mismo efecto, va a ser un cactus. Nosotros le vamos a decir cactus igualmente. Y por el contrario, hemos dicho que los cactus solo se los podemos encontrar en América, pero las euforbias sí que se reparten, infinidad de especies también, a lo largo de todo el continente asiático, europeo y africano. Pues una mucho mejor opción porque sí que resisten mejor el interior, nos decías. Sí, sí. Toleran mejor sobre todo lo que es no solo el interior, sino lo que es la falta de incidencia de luz solar directa. La toleran mucho mejor. Pues nos quedamos con eso en claro, una buena opción para decorar nuestra casa. Muchísimas gracias, Ismael Pizarro, por traernos esta opción. Nada, siempre esperamos que los espectadores vayan cogiendo poco a poco todos estos consejos. A coger euforbias todo el mundo. Muchísimas gracias.